Te invitamos a Muchas que gracias. queremos conversar sobre la agenda. Ha presentado el presidente de la República la ley de presupuesto, ya ha sido presentada formalmente y una de las cosas interesantes es que contempla un incremento del gasto del 2,7%. Así ¿Qué es. significa eso para la gente que nos ve esa Ya, cifra? mire, primero, para la gente que nos está escuchando, la ley de presupuesto es una obligación de los gobiernos. El presidente tiene que mandar el 1 de octubre una ley de presupuesto. Y es básicamente la plata que se va a gastar, que va a gastar el Estado el año siguiente. Solo el año siguiente. Es un presupuesto anual y es como, no sé, pues, si nos están escuchando las jefas de hogar en su casa, es como si usted dijera, bueno, tengo que proyectar más o menos cuánto va a ser mi ingreso el próximo año, mensual o anual, no sé, pongamos los 500.000 pesos mensuales, que es el salario mínimo, o un ingreso por hogar de 1 millón. Entonces yo calculo cuál va a ser mi ingreso mensual o anual el próximo año y digo en mi hogar, bueno, ¿cómo voy a priorizar el gasto? Claro. Entonces, lo que hace el presidente de la República es básicamente lo mismo. Dice, mi proyección de ingresos va a ser 2,7% a propósito del crecimiento que se proyecta y entonces el aumento del presupuesto de la nación lo hago de un 2,7% porque se ajusta en un balance fiscal a ingreso igual gasto. Y luego define dónde están mis prioridades. Es que eso es Por ejemplo, importante. no sé, pues en un hogar uno puede decir prioridades, la alimentación, la educación, poner cámaras de seguridad, reparar la casa, etc. El presidente definió seguridad, obviamente, la seguridad pública, seguir aumentando los recursos para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y el resguardo de frontera, que está, creo que la siguiente lámina, si lo podemos poner, Eso para que porque, vean. profundicemos en seguridad, que en todas las encuestas es la prioridad de todos los Sí. chilenos, incluso en la CEP, en la última encuesta Vamos CEP también. a seguridad. ¿En qué cosas se va a incrementar o Ya. dónde se va a poner el foco en los gastos? Solo para finalizar, es seguridad, pero también gasto social en educación, salud, cuidado, deporte, cultura. Nos sacamos el foco de lo social. En seguridad vamos a consolidar un aumento del gasto del Estado en los 3 presupuestos que ha presentado el presidente Gabriel Boric de un 15%. Perfecto. ¿Ah? O sea, ese es un aumento inédito, ¿ah? Para lo que es aumento de dotación, 1.300 carabineros el próximo año, solamente el próximo año, vehículos, también más de 1.200 vehículos para PDI carabineros, infraestructura, de hecho para gente, por ejemplo, en el norte, en Tocopilla, vamos a tener un cuartel de la PDI nuevo que habían solicitado, se va a financiar con estos recursos, cuarteles de carabineros en la región metropolitana, por ejemplo, Maipú, Cerrillo, en la zona sur Valdivia, también un nuevo cuartel, o sea, infraestructura va a seguir avanzando. Dotación, vehículos policiales, infraestructura. En frontera hay un aumento del 20%, ¿ah? Respecto al 2024 al 2025 para tener una fiscalización de los centros, los puntos fronterizos de fiscalización, el control de 24/7, porque tienen horarios. ¿Ah? Tenían horario de funcionamiento. Que tenían turnos, claro. Claro. Ahora va a ser 24/7, además de todos los equipos que se están enviando. El presidente estuvo en Antofagasta ahora recién entregando equipos, vehículos para la fiscalización de la frontera. Entonces hay un aumento muy considerable también a propósito del tema migratorio en el control fronterizo. Sistema de cárcel, la ampliación de nuevas plazas para el sistema carcelario a propósito del aumento de encarcelamiento que estamos teniendo de delincuentes y de personas asociadas a bandas de crimen organizado. Y en tercer lugar, diría yo, eje fronteras, dotaciones, cuarto lugar. CESFAM, hospitales, por No, ejemplo. claro, pero en materia de seguridad, vamos a ir a salud y también la seguridad en salud. En materia de seguridad propiamente, tal seguridad pública, es todo lo que es el sistema de huella balística, que así yo cuando fui parlamentaria me acuerdo que fui de la Comisión de Seguridad y una de las cosas que discutíamos era tener el sistema de huellas balísticas. Un ¿no? registro. Un registro, porque no basta solo tener inscrita la arma para poder periciarla, fiscalizar si está siendo usada, si está en manos del dueño que tiene la autorización, sino que también la bala, ¿no? Y eso era un debate cuando yo era parlamentario. Hoy día ya tenemos un sistema de huella balística y le vamos a poner 5.400 millones de pesos para que ande bien, ¿no? Y eso sirve como en la parte de inteligencia de las investigaciones, ser más efectivo en la persecución del delito, porque si solo aumentamos pena y no metemos más recursos a estas herramientas que hacen eficaz la persecución del delito, para encontrar finalmente los responsables, obviamente no va a ser nunca suficiente. Eso es seguridad, más o menos, a grandes rasgos. Acuérdense que también estamos aumentando los ingresos de Carabineros, eso lo comprometió el presidente. ¿En cuánto? Es un ingreso anual más
para funcionarios de Carabineros, para sus labores. Ya acuérdense que nosotros hicimos un aumento por asignación crítica, de zonas críticas. Antes tenían el aumento solo en la zona norte, si no me equivoco, tuvimos que aumentar la zona sur. Hemos ya mejorado algunos ingresos de Carabineros, pero el último compromiso fue mejorar el salario como más grueso con esto. Y eso requiere equivale a un sueldo más, dice usted. Equivale a un sueldo más. Y ahí tenemos la ley de presupuesto, lo aprobado por el Pacto Fiscal y evidentemente otras leyes que tienen que seguir avanzando del Fast Track Legislativo 2.0. Ministra, usted decía también en salud y quizá un vínculo entre seguridad y salud es lo que hemos venido conociendo. Ayer nosotros estuvimos justamente con los funcionarios en San Bernardo que son asaltados, son robados. La ministra de Salud ayer decía, vamos a ver cómo sacamos de alguna partida presupuestaria del ministerio para darle seguridad privada. Y uno dice, bueno, pero y a lo mejor el Ministerio del Interior, redoblar Carabineros, porque ya bastantes problemas tiene salud como para que más encima estén contratando guardias. Sí, ahí hemos puesto un especial foco porque entendemos que las familias acuden permanentemente a los CEFAM, ¿cierto? O a los hospitales y es una infraestructura que es crítica si es que se ve interrumpida por hechos de violencia, ¿no? Y por lo tanto ahí tenemos dos cosas que decir. Uno, efectivamente el Ministerio de Salud, lo dijo la ministra Jimena Aguilera, ha estado evaluando esta solicitud para, sin tener que pasar necesariamente por una ley, el Congreso Nacional, reforzar con seguridad privada y cómo contribuir a ese financiamiento. Dado que sabemos que nuestra policía, si estamos queriendo aumentar las dotaciones porque obviamente se necesitan mucho más carabineros para todas las necesidades que hay. Y por mientras, evidentemente, ver si es posible reforzar con seguridad privada. Por otro lado, y lo hemos dicho públicamente, yo lo he dicho y lo voy a reiterar, tenemos el proyecto de infraestructura crítica con discusión inmediata en la Comisión de Defensa del Senado. El proyecto de infraestructura crítica lo que nos permitiría, evidentemente, es usar a los funcionarios del Ejército, de las Fuerzas Armadas, para ciertas labores de resguardo de la infraestructura crítica. Un CESFAM podría ser perfectamente una infraestructura crítica en zonas donde sabemos que ese CESFAM en particular, estamos hablando de todos los CESFAM de Chile, pero hay CESFAM en particular que sabemos con los municipios que son más complejos, ¿no? Hoy día tenemos turnos de carabineros ahí, por ejemplo, lo que pasó en Puente Alto, que hubo un compromiso hasta 30 días con sistemas de turno, pero pucha que hubiera sido bueno tener aprobado el proyecto de infraestructura crítica para complementar esos puntos que se están desplegando para poder fiscalizar y para poder resguardar de alguna manera esa infraestructura básica para el derecho a la salud de las personas. Ahí, ministra, si es que efectivamente se aprueba ese proyecto de ley de infraestructura crítica que podría entrar para los hospitales y para los SFAM, que hubiera resguardo militar, ¿cómo podrían actuar? Porque nosotros el grave problema que estamos viendo es que son asaltados los funcionarios de la salud, que hay amenazas de ir a rematarlo. Hemos visto efectivamente que han ido a rematar o que han dicho que van a reventar los SFAM si es que les salvan la vida a una persona. ¿Cómo podría actuar ese militar? Bueno, eso es muy importante, María Luisa, la pregunta, porque el proyecto de infraestructura crítica va de la mano con las reglas de uso de la fuerza. Justamente lo mismo, la misma institución de las Fuerzas Armadas del Ejército pidió elevar a rango legal lo que hoy día está por reglamento, que son las reglas de uso de la fuerza, porque les permite resguardarse también, saber qué es lo que pueden hacer, cómo usar las armas, cuándo usar las armas y cuándo no, ¿no? Eso le da un resguardo legal y a todos, obviamente. Entonces, el proyecto está complementado con el regla de uso de la fuerza. El regla de uso de la fuerza va en segundo trámite constitucional, está en el Senado, se aprobó en la Cámara, tiene un avance importante y ahí el Congreso está definiendo junto con el Ejecutivo esa normativa de cómo operar, ¿ya? Para hacer bien la pega y que todos estemos claros en cuáles son sus funciones. Pero el proyecto de infraestructura crítica propiamente tal, que se complementa con el otro, no ha avanzado nada, está en primer trámite, insisto, nosotros le pusimos discusión inmediata y no ha habido ninguna sesión convocada para verlo, entonces necesitamos que avancen en paralelo, no que uno termine de despachar si el otro no avanzó nada, porque si no va a quedar solo regla de uso de la fuerza, sin infraestructura crítica y vamos a estar igual sin poder usarlo, ¿no? Entonces ahí queremos insistir, a diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado no hay consecuencias cuando no se respetan las urgencias. En la Cámara, si no se respetan las urgencias, pasa directo a la sala. Si una comisión no pone los proyectos en tabla, después de un tiempo pasa a sala por reglamento. En el Senado no pasa nada si es que no se respeta la urgencia del Ejecutivo. Entonces ahí volvemos a decir públicamente que ojalá
se avance en esto para que termine el proyecto de RUF, de arreglo de la fuerza, con la infraestructura crítica, saliendo más o menos en conjunto, para ya nosotros desde el Ejecutivo poder hacer uso de algo que casi todos los municipios están pidiendo y que nosotros entendemos que es el complementar ciertas labores de carabineros con los funcionarios efectivos del ejército en un tema que es tan prioritario, que es la seguridad en sectores que son críticos. Hay un punto que para la gente es particularmente sensible, y hoy creo que hoy día con la agenda, más aún, que es, vamos a aumentar el presupuesto de la nación en un 2,7%, habrá que ver dónde están los énfasis, como decía usted, pero ¿de qué manera podemos avanzar una agenda de probidad? Lamentablemente hemos tenido casos de hechos que atentan contra la probidad en todo el espectro político, de aquí hasta allá. ¿Cómo le damos garantías a la gente de que se está trabajando en pos de transparencia, de honestidad, de que los dineros fiscales, que no siempre alcanza para todo, lleguen a la gente que los necesita y no se queden entre medio? Bueno, primero hay un tema que es más subjetivo, que es promover la buena política siempre, que eso no se resuelve solo con leyes, ¿no? Y por eso la gente siempre tiene que estar encima, evaluando, conociendo los representantes políticos, dándole seguimiento, etcétera. Pero, por otro lado, está la agenda que nos corresponde a nosotros también aplicar, de modificaciones legales, jurídicas, etcétera, para poder, dada la última experiencia, actualizar nuestras leyes para hacer que el Estado sea cada vez menos permeable a los que intentan abusar, ¿no? Y los que intentan llegar al poder, a distintas instancias de poder, para beneficiarse por sus propios intereses o el del cercano, ¿no? O sea, al final, cuando se llega a las instituciones del Estado, sea los tres, cualquiera de los distintos poderes del Estado, es para cumplirle al país, ¿no? Es por interés público, o sea, hay objetivos públicos que resguardar. Y ahí tenemos varias cosas. Bueno, no me voy a meter en la labor que hoy día está haciendo el Ministerio Público, que es obviamente otro poder del Estado que está investigando muchos casos de corrupción. Pero en el Congreso tenemos una agenda de probidad. ¿Se acuerdan de la comisión Jara Quemada? A propósito del caso convenios que convocamos para complementar. Bueno, eso ha ido avanzando. Tenemos el proyecto de probidad municipal, tenemos la ley del lobby que vamos a reforzar con el Ministerio de Justicia en materia de delito asociado a tráfico de influencia y conflictos de interés, ¿no? Que ha surgido mucho ese tipo de delito a propósito del caso Audios, caso Hermosilla. Y además la reforma al sistema de nombramiento en el Poder Judicial. No es todo, porque si tú te fijas, también algo que venimos diciendo desde antes y que no es nuevo, es el levantamiento del secreto bancario, ya no solo en los delitos tributarios, sino que en los delitos de crimen organizado y corrupción en general. Esto es clave porque una cosa es cómo mejoramos los procesos de nombramiento del Poder Judicial para que no haya como nombramientos que respondan a intereses particulares, sino que también podamos darle a las instituciones que investigan las facilidades para cuando hay intereses de lucro, de dinero, de negocios detrás de esas influencias, pesquisar la ruta del dinero, ¿no? Que hay detrás de eso. Y por lo tanto, al final llegar con los involucrados, todos los involucrados en los negocios ilegales que se hacen con lo que hay hoy con día? la política. ¿Cuál es la diferencia en ese ámbito con lo que hay hoy día? Porque hoy un tribunal puede determinar la apertura de secreto bancario de alguien que está siendo investigado. ¿Cuál es la diferencia? Y el ministro Marcel nos decía la otra vez que no era suficiente el que había. Claro. Es que no es suficiente porque una vuelta muy larga, en el fondo los trámites o las órdenes judiciales ralentizan y muchas veces se quiere como una autorización administrativa que puede ser apelable judicialmente. Pero efectivamente hoy día existe la posibilidad de levantar el secreto bancario, pero hay un proceso mucho más engorroso para lograrlo. Perfecto. Eso es básicamente. Para hacerlo más expedito. Esto es hacerlo más expedito, sin quitarle obviamente la posibilidad de los afectados de recurrir a instancias de apelación, ¿no? Pero lo hace más expedito y más fácil. Y esto ha sido un debate delicado porque no todos han estado de acuerdo, ¿no? En que se transparenten las cuentas, algunos han dicho que es como... Demoró harto. Como que ¿para qué quieren saber qué compré en el supermercado? No se trata de eso, pues se trata básicamente de ayudar a que los delitos de corrupción, de crimen organizado... Y ahora sí salió lo de delitos tributarios, ¿no? Porque el proyecto de cumplimiento tributario que se aprobó en el Congreso
sí contempla facilidades de levantar el secreto bancario, pero para delitos Pero tributarios. delitos tributarios, que eso es lo que nos explicaba el ministro Marcelo. Que ayuda también a perseguir los delitos de corrupción, pero no todos. Por supuesto. Ministra, Entonces, y en los municipios, por ejemplo, porque me parece importante, lo veíamos incluso en las encuestas CEP independiente, que ya lo sabíamos desde antes, las principales instituciones en la valoración como están desplomadas, lo que es muy grave a la hora de gobernar también, y usted Sí. lo sabe con propiedad. Entonces, ¿qué se va a realizar en pos de la transparencia de los municipios, que siempre se ha criticado bastante que son cajas pagadoras de los partidos políticos? Bueno, ahí está el proyecto de probidad municipal. En este momento no tengo el detalle exhaustivo, quizá el ministro Elizalde podría darle más porque él maneja justamente y lleva la agenda de probidad, pero efectivamente, o sea, se ha constatado que hay un cuestionamiento y un descrédito de todas las instituciones, y eso es un problema para nuestra democracia. No quiero decirle a la gente que está equivocada para nada, es tomar esto en serio y decir cómo con este problema hacemos cosas para mejorar, porque democracia necesitamos, ¿no? Y a nivel municipal, sí hay mayores exigencias, evidentemente, de transparencia, de control. Cuando hemos, por ejemplo, ahora, incluso sin este proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, entregado más recursos, royalty minero, ¿no? El royalty minero, que fue un gran avance, o sea, hoy día estamos haciendo justicia territorial en la distribución de la riqueza del cobre para los municipios. El próximo año va a ser 100% de los recursos. Hemos exigido sistemas de control. O sea, ok, te llegan los recursos del cobre, ustedes definen como las prioridades del municipio donde gastar, pero me rinden cuentas de esos recursos, se transparenta, se definen las priorizaciones con el Consejo Municipal. O sea, ya hemos tratado de elevar ciertos estándares por ese lado, pero falta obviamente este otro proyecto de probidad municipal que viene a sellar todo el esfuerzo, al menos de este gobierno, porque siempre otros pueden aportar más, en materia de transparencia y control en los gobiernos locales de los municipios. Ahora, recogiendo eso, la transparencia de los municipios, que lamentablemente tenemos una cantidad de municipios que están siendo investigados por situaciones de esta naturaleza, hay todo un Muchísimo. proceso de modernización del Estado que es como una discusión que hace rato se viene dando, pero que, dicen algunos, claro, los políticos no quieren modernizar el Estado porque no les conviene. Pero resulta que necesitamos un país para evitar esto de la queja de la permisología, o que tuvimos que hacerlo así porque de la otra manera no íbamos a demorar 100 años. O sea, hay todo un proceso de avance en la modernización del Estado que yo no sé si están en la agenda hoy día o si hay agua en esa piscina para poder avanzar al respecto. Que hay varias iniciativas. Primero, a quien no le convenga es porque quiere usar el Estado para otros propósitos, Bueno. pero es necesario modernizar el Estado. Imagínense que las necesidades son crecientes, la gente pide más hospitales, más consultorios. Eso es hacer crecer el Estado. Son hospitales públicos, consultorios públicos, hay que financiarlo, hay que financiar los médicos, el personal técnico para funcionar, las comisarías. O sea, todo implica siempre una demanda creciente de necesidades, pero para que el Estado logre cubrir esas necesidades requiere mayor eficiencia y por lo tanto ser un Estado más moderno. Algunos dicen achiquemos. Yo digo, no es que hay que achicar, hay que desburocratizar, porque de repente hay exceso de burocracia y por lo tanto la modernización implica agilizar procesos y también mejorar la transparencia. Y ahí en muchos ámbitos, Eduardo, porque, por ejemplo, a ver, cuando se habla de crecimiento económico e inversiones, y dice, el Estado es muy lento y no ayuda a los inversionistas y no da... Bueno, el proyecto de Sistema Inteligente de Permisos que tuvo una aprobación en el Congreso, estamos muy contentos porque lo que permite eso es modernizar la capacidad del Estado. En vez de tener, no sé, 300 tipos de permisos que se requieren en distintas reparticiones del Estado, Claro, que apuntan básicamente a lo mismo, mejor tener uno, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, no sé, hay permisos que tienen plazo para 4 meses, mentira, porque a veces demoran años, reducir los tiempos, ¿no? Y si no se da como por aprobado y después si hay un problema, no sé. Esa es la lógica del proyecto de Sistema Inteligente de Permisos, justamente desburocratizar y modernizar las capacidades del Estado para favorecer la certidumbre a los inversionistas. Esto no quiere decir que se bajen los estándares y que no me tenga que rendir, ¿cierto? No. Claro. Pero sí dar certeza de que esto va a ser rápido, aunque me digan que no, pero díganmelo rápido, ¿no? Y yo paso a la otra fase o vuelvo a insistir.
En materia de... Pero sin irnos de los municipios todavía, sigamos un poquito con los municipios. En los municipios los concejales no debieran tener un mayor rol de fiscalizadores. Se supone que los concejales están para fiscalizar y hemos visto ya en decenas de municipios donde surgen escándalos. Vemos Maipú, bueno, ahora hoy día salía también que estaba cuestionado Valparaíso. ¿No deberían tener como más muñeca para poder fiscalizar? Sí, efectivamente, a veces las discusiones a nivel del municipio es que los concejales están ahí, plantean problemática, pero su labor fiscalizadora a veces es muy baja, ¿no? Se valen sí de la Contraloría General de la República, cuando solicitan información a la Contraloría General de la República, hacen requerimientos de investigación, la Contraloría sí se mete y la Contraloría hoy día tiene un equipo especial para los municipios donde está haciendo auditoría o investigaciones. Claro, pero da la sensación que ya se mete cuando las platas son multimillonarias. Pues depende de los casos probablemente, ¿no? No solo los casos donde las malversaciones de fondos son muy grandes, sino que también hay distintos tipos, hay distintas escalas de investigaciones de Contraloría que son administrativas, dependiendo del tamaño del municipio, ¿no? Probablemente conocemos los más emblemáticos, ¿no? Los asociados a la región metropolitana o los más grandes, pero el trabajo, este es un organismo autónomo, no me compete a mí, pero lo que yo conozco de la Contraloría es que tiene investigaciones en distintos municipios, más grandes o más pequeños, que los recursos sean menores, pero el problema no es solo la cantidad de recursos, sino que el defraudar la fe pública. Sí, la fe pública y la credibilidad. Antes de que avancemos a lo de vivienda, ¿va a avanzar el gobierno en la promesa de campaña de terminar con la figura de los delegados presidenciales? Bueno, eso es parte de la discusión de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que está en nuestras prioridades. Hubo ahí ciertas diferencias en el Congreso porque la eliminación del delegado, ok, pero tiene que haber un representante con potestades del Ministerio de Seguridad Pública en las regiones, porque si no hacemos solo un ministerio en Santiago y no tiene correlato en lo regional. Y ahí la pregunta eso es, ¿el Ceremi de seguridad o es una figura un poco más fuerte en la región que solo un Ceremi? Y luego está la figura del jefe de gabinete o jefa de gabinete de los Ceremis de gobierno, que es un poco la figura actual del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior actual, si nosotros vemos, tiene jefatura de gabinete, es un jefe de gabinete del gobierno y es a cargo de la seguridad pública. Si hacemos un Ministerio de Seguridad, le quitamos esa función al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior queda como jefatura de gabinete. Por lo tanto, también tiene que tener una expresión en la región que coordine como jefatura de gabinete a todos los Ceremis sectoriales. Y ahí está, si ese es el nuevo delegado o encargado de no sé qué, o sea, ese es el debate que se está teniendo, pero lo que no puede pasar es que a propósito de la eliminación del delegado como lo entendemos ahora, no haya jefatura de gabinete y no haya un responsable regional de la seguridad pública. O sea, tiene que haber una institución o un representante a cargo en las regiones, porque si no, esto de la descentralización no se cumple. Claro. Van a tocar la puerta al final a Santiago y no... Ministra, sabemos que tiene una reunión en La Moneda, pero para finalizar vamos al tema de vivienda, presupuesto, crece en 7,2 respecto a 2024, se espera 196.000 nuevos subsidios habitacionales. Cuéntanos eso y en qué va la quinta región, que ha sido una de las grandes críticas, la lentitud de la reconstrucción. Varias cosas, porque además son aparte. El proceso de reconstrucción tuvo una aprobación de leyes incluso tributarias para su financiamiento, por lo tanto eso tiene ya asegurado recursos para el proceso de reconstrucción distinto a lo que es la ley de presupuesto. Yeah. Pero en materia de vivienda, nosotros ustedes saben que comprometimos 260.000, cuando llegamos al gobierno había un déficit estimado de más de 700.000 viviendas. El compromiso del presidente de que al terminar el gobierno se entregaran 260.000, llevamos el 55% de cumplimiento y en ejecución varios cientos miles de viviendas más. Y por lo tanto estamos aumentando un 7,2% el presupuesto en el plan de emergencia habitacional para terminar de cumplir la meta. Ojo, para la gente que está en la casa, esto no es solo construir techo. Primero, efectivamente las viviendas sociales hoy día han mejorado en su estándar. Recordemos la política de los 90 donde los metros cuadrados eran 35, 40 metros cuadrados la vivienda social. Hoy día estamos en 60 metros cuadrados. Son además ampliables y no solo se entregan mejores viviendas con aislación, con acceso inclusivo, etcétera, sino que es
comunidad. Se entregan proyectos con una concepción de barrio para fortalecer la comunidad. Y eso el presidente lo ha insistido mucho, también el ministro de Vivienda, porque queremos recuperar espacios públicos a propósito de la seguridad, ¿no? Que más presencia del Estado y de la comunidad en los espacios que son de todos y no de los delincuentes. Y en la entrega de casas hablamos también de barrios y de comunidad justamente para fomentar la cohesión social. Que no haya solo, insisto, viviendas, sino que tengan acceso a sus vehículos, que tengan placita, que tengan la sede vecinal, que sean, en fin, como espacios donde se recupere la convivencia, ¿no? Lo otro es que efectivamente son 196.000 nuevos subsidios, porque acuérdense que no están solo los proyectos, los recursos para vivienda social, sino que para gente de ingresos medios. Ya abrimos el FOGAPE, la gente que nos está escuchando que no es adjudicataria de subsidios ni de clase media ni de vivienda social. Recordemos que está el FOGAPE que te permite adquirir créditos por viviendas de hasta 4.500 UF. Estamos hablando de como más de 160 millones, si no me equivoco, de pesos. Y no te piden requisitos de ingreso, ¿no? Al menos el FOGAPE, el banco, bueno, tiene sus requisitos, pero eso te cubre el PIEP. Entonces también estamos manteniendo políticas que no son solamente para un sector de la población y su acceso a la vivienda, sino que también para gente de ingresos medios que le ha costado tener un crédito hipotecario, ¿no? O sea, ahí en viviendas es una política bien robusta también y estamos logrando 4,9 billones para la inversión habitacional en la ley de presupuesto. Sí, no, sí, un esfuerzo importante. Por eso nosotros decimos, cuando nos han criticado que el 2,7 de aumento de presupuesto es mucho, y nosotros decimos, pero es que la responsabilidad fiscal pasa también por cubrir necesidades actuales y materiales de las personas, ¿no? Y además porque el crecimiento se proyecta en un 2,7. Entonces creemos que ha sido responsable este aumento de gasto. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros acá en la Buenos Días a todos. La dejamos porque nos están haciendo gente que tiene que ir a la Moneda a una reunión. Gracias, ministra. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y solo contarle, a propósito que estoy en Televisión Nacional, que está avanzando el proyecto para fortalecer TVN. Así que a los auditores, a las audiencias de Televisión Nacional que siguen a Televisión Nacional, que ojalá también se informen del estado de avance de este proyecto. Queremos, obviamente, seguir apoyando el canal público, que es muy importante para una democracia, ¿no? Que hay un sistema de medios diverso y entre ellos tiene que haber siempre un sistema público que esté a la altura, obviamente, de las necesidades del país. Gracias, ministra, y felicidades con su embarazo. Que esté muy bien. Que esté muy bien. ¿Hacemos una pausa? Vamos a una pausa, 11:43. Y ya regresamos.